Queridos hermanos, todos estamos celebrando el 13º domingo del tiempo ordinario. Las lecturas que hoy nos ofrece la Sagrada Liturgia de la Palabra nos hablan acerca de vida, de muerte, de curación, de fe. En el libro de la sabiduría, que es escrito por Jesús, el hijo de Sirac, Ben Sirac, se reflexiona que Dios no ha hecho la muerte, no se recree en destruir aquello que ha creado, sino que es para que subsistiera. Y sin embargo acota, precisamente por la envidia del demonio, entró la muerte en el mundo y la experimentan todos los que, como nosotros, yacemos bajo el pecado original, es decir, el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Entró en el mundo la muerte y el pecado. El Salmo es escrito con un ardor muy bonito de David, ensalzando al Señor que le libró de la muerte en un instante que hubiese podido perder la vida. Le ha librado de la muerte, pero él está refiriéndose también de una manera profética a aquel que nos libra a nosotros de la muerte eterna, porque nos libera del pecado. La carta del apóstol San Pablo a los Corintios, él ama mucho a los Corintios en esta primera parte, la primera carta que él escribe a sus amados corintios, les dice que él está muy contento con la fe que ellos tienen y han demostrado, que tienen también un conocimiento, un cariño, inclusive habla de una elocuencia, quiere decir que ellos también eran evangelizadores, predicadores, pero que hablaban con una propiedad y con un sello propio de aquellos que están recibiendo la unción del Espíritu Santo, que hace que sea creíble la palabra de Dios, porque están convencidos de las riquezas del Evangelio de Jesucristo que él ha predicado. Pero ahora toca un tema un tanto controvertido, el tema del dinero, de la economía. Los corintios, dicho sea de paso, eran muy ricos. Corinto tenía la particularidad que estaba cerca del mar y que tenían muchos traficantes, comerciantes, había muchos negocios de esclavos, muchas riquezas, y muchos de estos corintos, que es como se llaman los habitantes de ese lugar, el archipiélago griego, habían sido evangelizados por Pablo, pero algunos provenían del judaísmo también, que ya eran lo que se llamaban prosélitos de buena voluntad, que estaban a la escucha de la palabra en la sinagoga, de la Torá, y entonces Pablo los exhorta a que se bauticen y que lleven la vida de cristianos. Pero ahora el tema del dinero, porque él está recaudando fondos para Jerusalén, que se encuentra en una situación calamitosa, hay hambre, lo que se llama la hambruna de Jerusalén, y él apela a la generosidad de estos cristianos nuevos que son ricos, y él le dice: ustedes son ricos, pero ricos también en la fe y ricos en la generosidad. Y entonces dice: y aquellos ahora en este momento están en una situación difícil, hay que ayudarlos, dicho con mis palabras. Por eso le dice que la Escritura nos recuerda que al que recogía mucho nunca le va a sobrar, y lo que recogía, y al que recogía poco nunca le va a faltar. Quiere decir que el que recoge mucho nunca le sobra, porque va a repartir sus bienes entre los más necesitados, y que aquellos que están en situación media o no tienen lo suficiente para vivir, tampoco le va a faltar lo necesario para la vida cotidiana. Es decir, es la providencia de Dios que cuida también del pan nuestro de cada día. Recuerden que después van a haber malas interpretaciones hacia Pablo, de que si el dinero él lo recogía, que se quedaba con una parte de él, y después va a aclarar lo que se llama la jactancia del apóstol. Habla acerca de que él nunca pidió dinero para él, que trabajaba con sus propias manos,
Habían algunos allí judíos de mala intención que hablaban y lo criticaban por estar ahora en cuestiones económicas. Y él estaba haciéndolo completamente desinteresado por los hermanos pobres de Jerusalén. Y él habla acerca de la vida y de la muerte. La vida es vivir sabiendo que los bienes que poseemos en este mundo no es toda la felicidad del hombre, que nuestra felicidad está en el reino de Dios. Nuestra felicidad está en compartir con los más necesitados y que nuestra felicidad no estriba ni en la salud ni tampoco de los bienes que poseemos. El que cree esto es un materialista y está muerto. Y entonces muerto en vida, pues son pecados mortales, el egoísmo, la envidia y la ambición que llevan y acarrean toda serie de males. Los judíos que estaban en aquel momento viviendo en Corinto ya gozaban de la fama de ser muy ricos y comerciantes de joyas y tenían buenos negocios. Muchos de ellos se convirtieron al cristianismo y ayudaron mucho a Pablo, y Pablo los quería mucho. Al vivir también sobrevinieron también las lastimosamente orgías, bacanales, cuestiones de la moralidad sexual. Existía una frase corintizar. Corintizar quería decir algo así como prostituirse, para que tengan una idea, porque había mucha abundancia de bienes y se daban en el pueblo allí a las fiestas y a las borracheras y quizás hasta las drogas combinadas en la bebida. Pablo los exhorta a que salgan de esa muerte en vida para que tengan una vida nueva según Cristo nos ha creado. Cristo nos ha hecho nuevas criaturas y tenemos que vivir sabiendo que somos testigos de algo superior, que es el reino de Dios. La lectura que hemos escuchado de la del Evangelio de San Marcos, recuerden que es el Evangelio petrino-marquino, que Marcos es discípulo de San Pedro, eso es muy importante recordarlo, muy vívido, muy cerca de la humanidad de Jesús, de ese Jesús de Nazaret, que también siente y padece en todo, como los hombres, menos en el pecado, por supuesto. Jesús atraviesa la orilla y por el camino lo intercepta un hombre llorando. Le dice: Señor, mi hija está muriéndose. Ves a mi casa para que le impongan las manos, se cure y viva. Se llamaba Jairo, un hombre bueno, un hombre que aunque practicaba, por supuesto, la ley de Moisés como judío piadoso, jefe de una sinagoga, tiene fe en Jesucristo, lo ve como un maestro, lo ve como un hombre de Dios, como un profeta, como aquel que tiene poder de curar enfermos. Ya tenía esa fama en toda la Galilea. Y Jesús le hace caso y va para allá. Y en el camino se encuentra con una mujer que está padeciendo de flujos de sangre, le llaman la hemorroísa, porque tenía sangramientos geniturinarios, vaginales. Posiblemente ha sido un tumor ginecológico que en aquella época no se podía operar. Podía haberse muerto de anemia o podía ser algo hasta maligno, no sabemos, un fibroma llamaríamos hoy en día. Sin embargo, ella había gastado todo su dinero en médicos y no conseguía mejorar. Pero ella, como sabía que el flujo de sangre era algo que estaba condenado en el Levítico como impureza, con mucho temor tocó el manto de Jesús. No se atrevió a decirlo en público, por eso, porque hubiera sido excluida de la asamblea. Y sin embargo, toca el manto de Jesús con la fe de que siquiera tocando la orla de su vestido iba a curarse. Entonces Jesús quiere dar una lección, porque ya la mujer está curada, no importa que lo confiese, ya no tiene la sangre que le hacía perder la vida, saliendo por sus vías geniturinarias. Y por eso dice en voz alta: ¿quién me ha tocado? Entonces, un poco irónicamente, sus discípulos: estás viendo que te están apretando, que te llevan de un lado para otro, y aún preguntas: ¿quién te ha tocado? Miraba para todas partes.
La señora, un tanto avergonzada, le dice: Señor, soy yo. Y entonces se arrodilla y le cuenta lo que le había pasado, porque sintió que había sido curada. Y ella podía confesar ante la asamblea de los hijos de Dios de Israel que ella estaba enferma, pero ya no es excluida, ya está reintegrada a la sociedad porque no tiene flujo de sangre. Y entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha curado, vete en paz, llena de salud. La fe que le ha hecho a ella moverse hacia Jesús, la fe que le ha hecho confesar su trastorno, su enfermedad, su dolor ante todos, la fe que le hace decirle a Jesús: tú tienes el poder para curarme, la ha sanado. Esa es la virtud de la fe, el poder grande de la oración, de la fe, de aquello que sabemos que pedimos con certeza que lo vamos a recibir. El Señor ya nos lo está ofreciendo. Decía San Juan Bosco: fe, tened fe y veréis lo que son milagros. Ahí recibió él esta iluminación para concretar este hecho de la fe que es curativa, la fe que es sanadora, pero fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que tiene el poder sobre vivos y sobre muertos, aquel que tiene poder inclusive hasta de resucitar a los muertos. Llega a la casa de Jairo y estaban allí llorando las plañideras, la gritería y el alboroto, y él dice: ¿qué es este escándalo? La niña no está muerta, está dormida. Y empezaron a burlarse de él. Siempre existen los burladores, aquellos que no tienen fe, que le ven las cosas de un punto de vista solamente materialista. Ya murió, pues ¿qué va a decir que está dormido? Y es que está hablando acerca del sueño de la muerte. Realmente la muerte es un sueño. Por eso dicen en alguna parte: en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados en seres resucitados. Es decir, el mismo cementerio significa dormitorio. Viene de una palabra griega que significa dormitorio. La posición horizontal implica que estamos encamados esperando a que Jesús nos levante. Inclusive resurrección es una palabra que viene de levantar. Por eso es que dice en otra parte que Dios levantó a su propio Hijo de la muerte, lo levantó. Cada vez que Jesús toma de la mano y levanta, resucita, inclusive en vida nos resucita del pecado mortal, nos da la mano, nos levanta. ¿De dónde? Del lodo, del fango, de la ciénaga, del pecado. Y entonces nos da vida y nos dice que seamos nuevos, completamente nuevos. Aquí en esta vida resucitados y en la otra resucitados finalmente. Por ese motivo, él entra en la habitación, toma a sus acompañantes, al padre y a la madre de la niña, y le dice a la niña, tomándola de la mano: Talita Kumi, que significa: niña, contigo hablo, levántate. Y la niña se puso de pie inmediatamente y echó a andar. Todos se quedaron atónitos viendo esto. Y entonces viene lo que se llama el secreto mesiánico. Le dice: no se lo digan a nadie. Pero eso todo el mundo se iba enterando. Marcos repite mucho lo que se llama el secreto mesiánico. Y entonces, a través de esta niña, muchos creyeron en él porque sabían muy bien que estaba muerta, y bien muerta. Le dio la mano, inclusive del tiempo que había estado tan grave, le dijo: denle de comer. Esto es una de las pruebas de que esa niña estuvo muy enferma, muy mal, estaba depauperada, deshidratada, seguramente una fiebre que acabaron con ella. Jesús la reintegra a la vida, nos da la mano, nos levanta. Jesús, sanador de los cuerpos y de las almas, nos reintegra a la vida normal. Así le pedimos, llenos de fe, a Jesucristo, médico de las almas y de los cuerpos, que nos levante del pecado, que nos levante de la enfermedad mortal que es el egoísmo, la ambición, el materialismo, que nos levante, por tanto, de nuestras antiguas inclinaciones al pecado para vivir en la novedad de los hijos de Dios, que todo es nuevo. He aquí el que hago nueva todas las cosas. Que nos levante a nosotros finalmente de la postración de la enfermedad
de la postración, de la falta de fe y de, ¿por qué no pedirlo insistentemente? Que nos levante de la gravedad de la pandemia viral que nos azota, que nos está en este momento afligiendo en el mundo entero, del dolor de los desastres, de estos últimos acontecimientos que hemos visto con tristeza, derrumbes, accidentes, personas que fallecen así inesperadamente, que nos implica a nosotros que tenemos que estar siempre preparados en la vida y en la muerte para el encuentro con el Señor. Que así sea.